Bueno, bienvenidas a esta serie de entrevistas de la revista Caligari, como cada año que hacemos en el contexto del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y hoy estamos conversando con Agustina San Martín, la directora de Matar a la Bestia, una de las películas que compite en la competencia argentina en el festival. Así que, bueno, primero felicitaciones por esta participación en el festival y preguntarte un poco cuál ha sido la carrera de la película, que entiendo que es tu ópera prima, tu largo, tu primer largo. Sí, bueno, no, gracias porque me encanta la revista, así que buenísimo poder participar. Em, Hasta ahora el recorrido de la película fue que estrenamos, bueno, tuvo como sus peripecias pre-hacerse. Había estado como en el Script Station de Berlinale, había estado, bueno, como en algunos espacios, pero ya la película hecha, tuvimos la suerte de estrenarla en Toronto, en el Festival de Toronto, en la competencia. Em, y va en la selección. Y después fuimos a Guadalajara, ahora está en Huelva, en un festival en Dinamarca, en Alemania, bueno, y simultáneamente acá en Mar del Plata con el estreno nacional tan ansiado y temido. Qué interesante y qué diverso, ¿no? Son escenarios muy diversos para que participe la película. Bueno, a Sí. ver, Matar a la Bestia, ¿no? Este título que es tan sugestivo, que por supuesto tiene mucho que ver con lo que sucede en la película. Quizás hacerte una pregunta un poco más simbólica. ¿Qué es esta bestia que vos sugerís matar? ¿Cuál es? Porque es un tema que también se presenta en algunos de tus cortos, entonces me interesa profundizar ahí porque es aparte una forma de nombrar muy particular. ¿Qué es la bestia? ¿Es una bestia externa? ¿Es una bestia interna? ¿En qué estás pensando? Sí, en principio me gustan mucho los nombres muy de películas de terror clase B. Entonces, en ese sentido, eso explica también mucho como ese énfasis en los monstruos, las bestias. Em, Me gusta mucho como jugar con esas ideas en general de preguntarme qué es realmente lo monstruoso, qué es realmente lo bestial. Como pregunta en sí misma. Em, para mí siempre fue una película, para mí hay muchos tipos de películas, pero hay películas que dan respuestas y hay películas que hacen preguntas, y en ese sentido siempre sentí que era una película que hacía preguntas. Y me pasó que yo al construir La Bestia, después cuando la mostramos, por ejemplo, en Toronto, en México, siempre se armaba debate en el preguntas y respuestas al final de qué era para cada uno la bestia, y había distintas interpretaciones de qué era esa bestia. Y eso a mí me encantaba, me parecía muy, muy interesante porque sentía casi como si la idiosincrasia de cada persona hiciera que interpretara una bestia diferente. Igual siempre más o menos estaban entonadas en el mismo tipo de bestias, que era, eh, por un lado, la bestia, digamos, de la sociedad opresiva, del patriarcado, de esa masculinidad tóxica que avanza sobre una y la que una tiene de alguna forma que tomar una postura para que no se la coma. Y por otro lado también me parece, esa era la bestia que yo, digamos, construí. Pero por el otro lado también está esta otra bestia que también hace sentido, y hay mucha gente que insiste que esa es la bestia y yo le creo, em, que es la bestia interna, la bestia interna, los demonios propios con los que ella se enfrenta en este episodio de su vida. Y de alguna forma como ese despertar sexual termina siendo su forma de confrontarlo, esos demonios. Y hay algo muy particular en la forma en el contexto que armaste para que estas cuestiones sucedan, que está formada también por el sonido, ¿no? El sonido como un elemento muy presente, este zumbido de verano, este zumbido de calor, aparte el lugar donde filmaste, que entiendo que es en Misiones. Contame un poco si conocías el espacio, también es una coproducción con Brasil, entonces cómo funcionó esa relación, porque en un principio hay personas que hablan en portugués, entonces se confunde ahí esta frontera que mencionan los personajes varias veces. Sí. Em,
Hace muchos años que voy a Misiones a filmar cosas. Hay algo de la selva misionera que me interpela muchísimo. Hay algo, yo siempre digo que soy un bicho tropical porque hay algo del calor que a mí me sienta como me siento completamente en mi hábitat natural. Pueden haber 1.000.000 de grados y yo estoy en mi máximo esplendor. Entonces hay algo de, de ese espacio, del sudor, de ese calor constante, de esa como casi como el sopor en el aire, que quizás al mediodía te cuesta un poco casi respirar del calor, que era algo que siempre, como, siempre quise que esté dentro de la película. Y que lo puse en muchas otras, como en otros trabajos también, y estoy segura que lo voy a seguir poniendo en cosas porque me fascina. Pero todo empezó cuando con Constanza Sandoval, la directora de fotografía, que esta también es su ópera prima, creas o no, porque la fotografía está alucinante y hizo un muy buen trabajo. Hace, como que te diga, 7 años, empezamos a tomarnos colectivos por todo Misiones, buscando pueblos que nos gusten para hacer esta película, que le estamos pensando hace ya 9 años, desde que estábamos juntas en diseño, imagen y sonido en la UBA. Y empezamos a tomarnos colectivos yendo a pueblos y diciendo, esto me gusta, este no, y nos íbamos y llegamos. Y cuando llegamos al Soberbio, ella me lo mostró, a mí me pareció alucinante, la energía del lugar, y era la frontera con Brasil. Y ahí fue la idea de construir esta película para que suceda en esta diégesis del Soberbio. Ahí fue orgánico también buscar la coproducción con Brasil, porque era la frontera con Brasil, y allá muchísima gente, que de hecho casi que no se muestra tanto en la película como es en la vida real, que es mucho mejor en la vida real, que es como todos hablan mucho portuñol en todo sin darse cuenta, porque realmente está completamente entremezclado un lado del otro. Y me parecía que hablar de una frontera cuando se está hablando de una película, de un despertar sexual, también era como algo que iba mano a mano. Y más con esta cosa que digo yo, de hacer preguntas y de la no definición, me parecía que una frontera como esta, en donde no es simplemente una pared, sino que es algo mucho más difuso e inabarcable, que es como una mezcla como espacial, política, cultural, social, me parecía que hacía que sea mucho más interesante como hablar de los límites y de las ambigüedades. Bueno, y ahora sí la pregunta por el sonido, que yo me fui por las ramas. Ah, ¿Cómo lo pensás al sonido en tus películas? ¿Va antes de la imagen? ¿Lo pensás en diseño sonoro antes de empezar la película? ¿Es algo que parece en postproducción? em, siempre tengo referencias muy específicas de cómo tiene que ser, de qué es el buen sonido en una película. A ver, espérame un segundo. Em, acaba de, perdón, acabé de recibir un llamado. ¿Querés que empiece de nuevo? Perfecto. Siempre tuve referencias muy específicas de qué es qué es para mí el buen sonido de una película. Y siempre fue muy barroco, lleno de elementos, con muchísima naturaleza, con muchísima presencia de más filmando en la selva. Me parece una picardía que si es una película en la selva, lo principal que se escuchen son tipo grillos y pisadas, cuando hay todo un universo que la selva, más cuando empieza a bajar el sol, la selva se enciende y la selva vive. Entonces, había siempre toda esta idea de aprovechar todos estos elementos naturales para inventar una musicalidad. Siempre me pareció muy, muy importante como tener una construcción muy, muy, muy sensorial mediante el sonido. Entonces también, bueno, ahí fue que di con Mercedes Gaviria, que es fantástica. Y con Mercedes trabajamos primero mi último corto, Monstruo Dios, y con Monstruo Dios ya nos dimos cuenta de que estamos perfectamente en la misma sintonía. Entonces, después cuando trabajamos en la película fue muy sencillo, porque hubo mucho menos que hablar. Sí había propuestas de sonido en el guión, porque también al ser una película apuntada hacia lo sensorial o lo de ambiente, el guión mismo ya proponía eso, como para dar un poco la idea de cómo se iba a ver o sentir la película, pero definitivamente hay muchísimo que lo fuimos trabajando juntas en post, y también por suerte Mercedes es una persona muy obsesiva, que hacía cosas
de psicópata, que a mí me parecen las cosas más admirables de este mundo, me encanta trabajar con gente obsesiva, em, en donde se le dio porque había un pájaro que estaba en todos los sonidos directo ambiente que no le gustaba, entonces mandó a alguien a que escuche todos los sonidos ambiente de la película y elimine el pájaro cada vez que habla, cada vez que hace beep o lo que sea, porque no le gustaba el sonido de ese pájaro. Y ese es el tipo de persona con el que a mí me gusta trabajar. Más allá de que a mí ese pájaro me daba exactamente igual, yo era como, bueno, mirá, si tenés una visión y estás sos tan perturbada de tu mente como para que eso no te deje dormir, yo confío en vos y vamos a hacerlo. Porque eso significa que tenés una forma de ver el mundo muy específica y eso es lo que queremos. Entonces, bueno, fue un poco también confiar mutuamente, pero ya sabíamos que estábamos en la misma línea. Qué interesante eso. Noto que nombras a mujeres en tu equipo técnico y tu película está protagonizada por mujeres. ¿Hay Sí. algo de esta profesionalización? Porque mencionaste una directora de foto, que es un espacio que no suele estar ocupado por mujeres, y el sonido que tampoco, ¿no? Entonces, Sí, hay ¿cuáles son las muchas decisiones que mujeres, tomas en sí. eso? Hay muchísimas mujeres en el equipo técnico y principalmente en cabezas de áreas. La directora de efectos especiales es mujer. Bueno, el color lo hicimos Constanza y yo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, la productora principal, mujer. También coproducción con productoras, bueno, la de Brasil que es una productora queer y la de Chile que es una productora de mujeres. Había desde un inicio una propuesta por contratar la mayor cantidad de cabezas de área mujeres posibles. Eh, ¿Qué te iba a decir? Las de sonido directo eran mujeres, que generalmente también hay muchos hombres en el área. Y lo mejor de todo es que no fue por la presión de poner mujeres, porque en eso, por ejemplo, no sé, yo también soy muy ambiciosa con el trabajo, no quiero contratar a alguien, o sea, solo porque es mujer en absoluto. Como esa idea del cupo por cupo, también me parece como que tampoco está tan buena, pero estas son mujeres bárbaras. Y a mí lo que me pasaba es que yo la película esta la escribí a los 21, ahora tengo 30 y la estoy estrenando. A mí me costó muchísimo que alguien, que estaba todavía cambiando el paradigma con las mujeres, pero todavía no estaba de moda hacer películas de directoras mujeres. Entonces me pasó muchísimo de tocar un montón de puertas y que todos me digan que no, me boludeen o piensen que porque era una mujer joven no iba a tener la capacidad. Entonces también un poco de esa bronca que me generó todo eso fue esta cosa de, hay un montón de mujeres jóvenes con unos talentos inconmensurables y una ambición inconmensurable, entonces, ¿por qué no aprovecho este momento de poder en donde soy una directora que puede elegir un equipo y elijo a estas mujeres que son las yo de las otras áreas, que están muertas de ganas de hacer películas, muertas de ganas de hacer las cosas bien? O sea, bien, bueno, es subjetivo si una película es buena o no, pero digo, hacer las cosas bien es decir, como darlo todo, intentar de no hacer una película como todas, intentar de hacer algo diferente. Entonces, en ese sentido, eh, siento que ellas, bueno, fue para mí importante tener eso y aparte, no, me encantan los hombres, tengo amigos hombres, pero conozco algunos, no quisiera tener un discurso binarista en absoluto, pero sí, hoy en día y en los años anteriores y por un rato más, hasta que las cosas empiecen a moldarse de una forma más orgánica, eh, fue muy distinto trabajar en un equipo con tantas mujeres, definitivamente. Había un tipo de conversaciones, una sensibilidad, una apertura, eh, unas ganas de compartir, de no cuestionar a la otra, de ver lo que hace la otra, intentar de sumarle, que siento que fue muy hermoso. Qué enriquecedora, ¿no? Esas experiencias cuando se nota la diferencia que hacen las decisiones que tomaste vos en este caso. Vos como espectadora, ¿no? Porque recién mencionaste una película bien hecha, que si bien las opiniones sobre una película son subjetivas, hay ciertas cuestiones que son bastante objetivas, ¿no? O sea, tu película está muy bien hecha, la fotografía es impecable, el sonido se nota, está bien dirigida. Vos como espectadora, ¿qué cine ves? ¿Qué cine entendés como buen cine?
que quizás es un cine Mm. pochoclero que te interpela en otras cuestiones, ¿no? No estoy hablando en ese sentido de alto cine, bajo cine, sino ¿qué te ha nutrido como directora? Sí. Bueno, yo tuve un poco un cambio de paradigma con la cuarentena. A mí me gustaba muchísimo el cine autoral y experimental. Bueno, me sigue gustando. Em, y con la cuarentena empecé a entender un poco el escapismo y empecé a entender un poco las películas que simplemente buscan que tu vida sea menos horrible por la hora y media que duran, y ahora les encuentro un valor inmenso. Yo antes pensaba que el cine tenía que pinchar en el ojo, y ahora siento que está bien que el cine te haga sentir que quizás el mundo no es horrible por un rato. Em, entonces ahora estoy medio volviendo a los clásicos, estoy como reviendo todos los clásicos. A veces es medio duro porque uno dice como, esto hoy en día, esta línea de diálogo hoy en día sería considerada pedofilia o cosas así, que están tipo en todos los grandes clásicos, porque todos los clásicos son de hombres blancos para hombres blancos, protagonistas hombres blancos, ya es como una endogamia estúpida. Pero yo supongo que si tengo que generalizar, desde las de autor hasta las más escapistas o mainstream o lo que sea, a mí las películas que me gustan son las que proponen un universo. Son las que son como si fuese una puerta a otra dimensión, que la dimensión puede ser muy alejada de la realidad o puede ser muy similar a la realidad, pero tienen que proponer un universo coherente. Por ejemplo, hay una película que no me acuerdo el director, que protagonizaban Penélope Cruz y Javier Bardem cuando eran chiquititos, que se llama Jamón Jamón, y en la película, toda la película, todos los personajes hablan del jamón. No tiene sentido, pero es el universo sólido y coherente que construyó el director, en donde todos los personajes están obsesionados con el jamón. Entonces, puede ser desde eso hasta una construcción ambiental, fotográfica, de texturas, de colores. Pero supongo que a mí lo que más, el valor que más le encuentro al cine es cuando una película te hace sentir que para bien o para mal abriste una puerta a otra dimensión, diste un paso y por un rato estás viviendo una realidad paralela a esta realidad que estamos viviendo nosotros. Eso. Y a ver, algunas de las últimas películas que hayas visto, no tienen por qué ser nuevas, que hayan interpelado mucho, que has estado viendo, por ejemplo. Me matás. Me matás Te porque mato. tengo memoria a corto plazo. Bien. Bueno, entonces te hago otra pregunta. En el Festival de Mar del Plata, ¿tenés expectativa con alguna película? Porque van a estar, la verdad es que las grandes películas del año ahí, entonces, ¿qué tenés ganas de ver? Más allá de si vas a poder verlas por el tiempo que consume, ¿no? Pero, Sí, ¿o qué tengo recomendás, ganas por de. ejemplo? Sí, no sé bien, no sé bien qué recomiendo porque quisiera como. Hay muchas películas que tengo muchas ganas de ver, muchas películas, también muchas películas de amigos, y que siento que yo quizás ahora que hice la primera película acabo de entender lo difícil que es hacer películas y lo increíble y aplaudible que es el solo hecho de estar poniendo una película en una pantalla. Entonces, solo por eso me gustaría tener la oportunidad de ver como las películas de todos, de amigos y conocidos que están acá en el festival, también dándome cuenta de que esta industria, más la industria argentina, solo puede sobrevivir si nos apoyamos entre todos. Entonces, quizás me parece que, más allá, no sé, me muero de ganas de ver la película de Celine Sciamma, por ejemplo, o la película de Almodóvar, que está en el cierre, o cosas así, pero digo, bueno, está bien, esas las voy a ver en otro momento, quizás no en cine o sí, pero quizás ahora me dan más ganas de estar aprovechando ver las películas de la gente que está en la misma que yo, acá. ¿Alguna recomendación? Podría recomendar Camila saldrá esta noche, de la competencia latinoamericana de mi gran amiga Inés María Barrio Nuevo.